En la jornada de ayer, como todos ustedes saben, lo han visto hasta el cansancio, hubo dos hechos significativos, al menos para nosotros, ¿no?, aquí en la provincia de Buenos Aires. Uno tiene que ver con el discurso inaugural de la apertura de las legislativas en la provincia de Buenos Aires y, naturalmente, el del presidente de la Nación. Referido al de María Eugenia Vidal, si bien es cierto que yo creo que ustedes escucharon muchas cosas, he seleccionado algunos puntos que me parecen destacables y como para tenerlos en cuenta y de paso archivarlos también para mí, porque el archivo, el papel, es absolutamente, salvo que uno tenga un problema y se le borre, es absolutamente incontrastable. Algunos puntos de la pesada herencia recibida que enumeró María Eugenia Vidal, nunca lo nombró Daniel Scioli, habló de una provincia quebrada. Dijo que más de la mitad de los vecinos de la provincia no tienen agua ni cloaca y que esto afecta a su salud y su desarrollo. Hospitales con riesgo de demolición y que de los 77 hospitales, 53 requieren obras millonarias para ponerse en pie. Cada año la provincia preveía medicamentos hasta el mes de julio, o sea, a partir de ahí a pelearla. Cuando llegamos, dice, había más de 1.000 pacientes oncológicos esperando su medicamento desde el mes de octubre. Más de 1.500 pacientes tenían amparo judicial y contaban con autorización de sus recetas y esperaban sus medicamentos. El Ministerio de Salud tenía una deuda de 2.600 millones de pesos con más de 600 proveedores, casi lo mismo que se invierte cada año en la compra de insumos hospitalarios. Es decir, que tenía una deuda equivalente a todo el presupuesto. Encontramos un gobierno que no podía dar respuesta a una emergencia de salud porque no tenía ni helicóptero ni avión sanitario para trasladar a las personas. Ayer, luego en algún reportaje que he escuchado, dijo que lo del helicóptero está solucionado. Falta solucionar lo del avión. De haber una emergencia, una inundación, había 2 generadores que no se podían movilizar y un tercero fuera de servicio. 2 camionetas, 3 autos que no funcionaban y 6 vehículos que no tenían mantenimiento y que para arreglar uno había que desarmar otro. No había botes para trasladar a las víctimas. El Ministerio de Desarrollo Social solo contaba al 10 de diciembre con 39 colchones para enfrentar necesidades sociales. 3.000 chicos vivían en más de 200 hogares, sin supervisión y llenos de deudas. Escuelas abandonadas y con deficiencias edilicias y más de 180 obras de infraestructura paralizadas o con plazos vencidos. Escuchen esto porque es interesante. Con una policía de casi 100.000 agentes, había 29.000 chalecos en condiciones para que los efectivos pudieran utilizarlo. Esto quería decir que a cada policía no le pedíamos que dé su vida por nosotros, que combata las mafias y que haga bien su trabajo. No los cuidaron. Cuando llegaban a la seccional tenían que dejarle el chaleco a otro. La provincia, con 10.000 kilómetros para repavimentar y 56 cuencas hídricas que necesitan obras para evitar nuevas inundaciones. Esto es otro dato de la realidad. Cuando dice provincia quebrada se refiere a que solo tenía el 3% de su presupuesto para invertir, el más bajo de todas las provincias de la Argentina. Deuda documentada de 122.000 millones y 59.000 millones más sin documentar. O sea, 180.000 y pico de millones. Deudas con el IOMA, Obra Social de Trabajadores, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social. Recibimos una provincia que en el último año de gestión acumuló un déficit de 22.000 millones de pesos. Un Estado más preparado para obstaculizar que para gobernar. Ningún proceso de la administración pública provincial es 100% digital. Por mes
se transportan 175.000 expedientes en papel. Coloquen los 175.000 expedientes uno arriba del otro y no sé a dónde llegamos, ¿no? El Estado no puede dar respuesta a los problemas porque una obra lleva entre 9 y 11 meses para su licitación, solo para adjudicarse. Increíble, ¿no? Aun cuando la provincia tuviera sus recursos, capacidad de hacer, no podríamos hacer nada, porque los expedientes viajan en carretillas con papel por decenas de oficinas para ser aprobados. Ayer se refirió también al Banco Provincia, fuera de estas informaciones, y dijo que el Banco de la Provincia no tenía ya más capacidad de endeudamiento con el Estado y que eso restringía, por supuesto, la actividad específica del banco. Es decir, el banco, en vez de prestarle a los clientes, en vez de prestarle en la operatoria normal, en los fundamentos que tiene una entidad crediticia, se la prestaba al Estado. Le manoteaba la plata al Estado, vamos a decirlo claro y pronto, ¿no? Bueno, esto es más o menos el resumen de una mujer que combinó una simpatía natural que tiene, una seriedad y un grado de compromiso que realmente llama la atención. Esperemos que no nos defraude. Creo que hay una enorme esperanza de todos los bonaerenses depositados en esta mujer. Esperemos que no nos defraude, reitero. Independientemente del color político, ¿no? Porque me parece que la República Argentina, en las particulares circunstancias que vive, y lo veremos estos días en el Parlamento, da la impresión que necesita del aporte de todos, sin ninguna especulación política, por lo menos en el corto plazo. Después llegará el 2017, donde se volverá otra vez a plantear obviamente por una cuestión institucional, de producir los recambios de medio tiempo, es decir, las cámaras, los consejos liberantes, que se renuevan por mitades y demás. Pero este año y pico largo que queda en el trayecto entre el proceso preelectoral del 2017 y las próximas elecciones, esperemos que la comunidad política ocupe el lugar que pareciera, por lo menos, tener conciencia de ocupar en estos días tan difíciles para Argentina. Porque son días difíciles, nadie piense que estamos viviendo épocas de fiesta y de descorchar champán. Estamos viviendo una alternativa institucional muy difícil, económica muy difícil, y se necesita para esta situación de la Argentina un manipulite al estilo italiano. ¿Se acuerdan ustedes del manipulite de Italia? Cuando aquel juez famoso, que ahora no me puedo acordar el apellido, si lo buscas por ahí, manipulite, te va a dar Matías el nombre del juez. Me parece del Piero o Di Pietro, me parece que era. Bueno, Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro. Bien, ando bien con la cabecita, y usted muy bien, muy rápido ahí para buscar. Yo me acuerdo de una frase de Di Pietro, que Di Pietro fue el gran articulador del manipulite italiano, que embistió contra la corrupción ciclopia que tenía Italia. Creo que mucho mayor. Si bien es cierto que nuestra corrupción es endémica y estructural, la de ellos era todavía mucho peor. Y competían ahí las mafias con un montón de cosas, ¿no? En la República Italiana tan convulsionada. Por algo nosotros somos así, ¿no? Porque en gran medida hay una corriente sanguínea que viene por ahí. Venimos de ahí, ¿no? Él dijo una cosa que yo la tuve siempre presente. Y dijo: nosotros hicimos lo nuestro. Ahora la sociedad tiene que hacer el resto. De nada vale que venga una manipulita y que limpie
una mano limpia, que limpie este grado enorme de corrupción de la Argentina si después la sociedad no se compromete y no tiene sanciones sociales respecto de los que estuvieron inmersos en esa cuestión. Vamos a ir al tema de Macri en unos pocos minutos más. En unos pocos minutos vamos a referirnos a esto. Dijo algunos aspectos salientes. No quiero ser claro, dijo Macri, sobre el punto de partida porque venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Así la credibilidad y la confianza fueron destruidas. Respecto de la inflación, dijo, existe porque el gobierno anterior la promovió, porque creía que era una herramienta política económicamente válida. La falta de planeamiento y de un pensamiento responsable de largo plazo, sumado a la corrupción, la desidia y la incompetencia, hizo que hoy nos encontremos con un Estado con poca o nula capacidad para atender sus obligaciones. Hace 13 años, en este Congreso, el presidente Néstor Kirchner hablaba de la importancia de mantener el superávit fiscal. Pero eso después fue dejado de lado. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y de corrupción. La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial para que trabaje en forma independiente, pero con tiempos veloces. Me comprometo a publicar el detalle, área por área, para que todos sepan el estado de la Argentina al 10 de diciembre del 2015. O sea que esto va a ser, poder ser consultado online. Durante años fuimos conducidos a un enfrentamiento permanente de persecuciones, pero no se sale de la cultura del enfrentamiento con venganza, sino fortaleciendo nuestra hermandad. Este también es un mensaje interesante, ¿no? Queremos mejorar la competencia y el funcionamiento del mercado para que nadie abuse de sus posiciones dominantes. Esto es un tirito bien dirigido a los empresarios, a los que aprovecharon este revuelito de la devaluación que ya estaba prevista y anunciada, absolutamente anunciada, para hacer correcciones de precios, mucho más allá de los parámetros de la devaluación. No vamos a tener arbitrariedad ni seremos matones, como algunos han sido, pero fortaleceremos la defensa de la competencia. Estamos en default desde el 2002 y en estos meses dimos los pasos necesarios para cerrar esta etapa. Después amplía sobre el tema, pero vamos a hacer una síntesis. Vamos a proponer ampliar la asignación universal por hijo para llegar a cada niño. En el caso del Reino Unido, tal como lo conversamos con el ministro Cameron, dialogar no implica renunciar a nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Otro gran objetivo que nos propusimos como gobierno es derrotar al narcotráfico, la principal amenaza a la seguridad y al modo de vida de los argentinos. Tenemos un muy preocupante panorama en materia de violencia, crimen y tráfico de drogas y de personas, productos de estas malas políticas. Este es un detalle muy interesante, ¿no? El que viene. La educación pública argentina tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Proyectos como la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la justicia federal, la ley del arrepentido y el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado tiene que estar en las prioridades de este Congreso. Impulsaremos una agenda de reformas de la justicia para fortalecer su independencia y mejorar su funcionamiento. Este año se cumplen 40 años del golpe militar que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para evitar juntos nunca más a la violencia institucional y política. No olvidamos que hace más o poco más de un año aparecía muerto el fiscal Nisman, en circunstancias todavía inciertas, pero que de a poco comienzan a aclararse. Estos son los puntos más salientes de ambos discursos. Yo los tengo guardaditos, porque estas son las cuestiones que después recapitularemos en la medida que avancen ambos gobiernos, con las esperanzas puestas en que a los dos les vaya muy bien.
no por cuestiones partidarias ni por cuestiones políticas, simplemente por una cuestión de sentido común, para que nos vaya bien a todos los argentinos y empecemos a edificar una Argentina distinta. Por lo menos, si analizamos los pequeños disturbios de unos pocos ayer y el silencio responsable de algunos otros, que los hubo y muchos de los que estaban sentados allí, con cargos institucionales como diputados y senadores, que seguramente piensan muy parecido a lo que decía Macri respecto de algunas cuestiones del gobierno anterior, y que no sacaron la pancarta esa que sacaron ayer, o esos gritos, que insisto, son un pequeño grupo, y seguramente, como decía ayer Julio Bárbaro con Alfredo Leuco, están en absoluta extinción. Él siempre lo dijo eso, Hay que aclarar y revalorizar a este filósofo de la política que nos sorprende con sus definiciones. Es realmente un hombre muy, pero muy importante de la política. Proviene de un partido político complicado, como es el peronista. Complicado, digo, porque ha tenido tantas cuestiones tan distantes en ideología, incluso en el pragmatismo, en el ejercicio del poder, que separado solamente por 10 años tuvo un gobierno de derecha, liberal, como el de Carlos Menem, para después recaer en un gobierno supuestamente de izquierda y reivindicatorio de algunas cuestiones del pasado, de tal vez el pasado más sangriento de la República Argentina, pero bueno, pasado al fin y parte de nuestra historia, por lo cual no debemos tampoco olvidarlo, ni debemos desentendernos, porque esto pasó en la República Argentina, con las responsabilidades de cada uno en cada uno de estos hechos, ¿no? Las aberraciones de las juntas militares en la Argentina y también las equivocaciones de muchos que pretendían tomar el poder por la violencia, no por el ejercicio democrático. Así que esta es una cuestión para que la historia, tal vez separada un poco de esos acontecimientos, como siempre ocurre, nos aclare un poquitito más, los historiadores en serio, los responsables, nos aclaren un poquitito más de este periodo tan triste de la República Argentina, que ya lleva más de 40 años. Es decir, que ya es un tiempo suficiente para que algunos se ocupen de contar la verdad, no una parte de la verdad, que es siempre una mentira. Y bueno, este es el resumen entonces de lo ocurrido ayer, que junto con la declaración de Estiuso y sus consecuencias en la justicia, son las noticias más conmocionantes de estos últimos tiempos.